Gloria al Señor, hermano, que antes que nosotros viniésemos a este mundo, Dios sabía que íbamos a estar en este lugar congregados alabando al Señor. Antes que nosotros viniésemos en este país, Dios ya sabía que aquí íbamos a adorar con ustedes unidos a un Dios poderoso. Así que miren, hermanos, así fue los descendientes de Isaac. Dice la Biblia que concibió y dio a luz 2 hijos, pero dice que se manifestó 2 naciones luchaban, 2 naciones luchaban entre sí, y uno era más fuerte que el otro. Uno era más fuerte que el otro, por la cual tenía que manifestar el poder de Dios, tenía que manifestar lo que Dios tenía. Y por eso la palabra de Dios dice y respondió Jehová: 2 naciones hay en su seno, y 2 pueblos serán divididos desde sus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Miren, hermanos, cómo Dios comenzó a trabajar con el pueblo de Dios, cómo Dios comenzó a elegir su camino, su decisión, su propósito con una promesa maravillosa. Esta promesa fue para que se manifestara la gloria de Dios, para que se manifestara lo que Dios había prometido, porque Dios siempre, como decimos, Dios cumple su promesa. Y entonces dice que después que nacieron estos niños, comenzaron a crecer, pero diferente. Y esto, hermanos, aquí comenzó en esta descendientes de Isaac, comenzó el propósito de Dios, comenzó el plan de Dios. Cuando hablamos del Padre de la fe, ya vimos, ahora vemos el propósito de Dios de la muchedumbre, del pueblo grande. Y esto lo seguimos viendo en este pasaje de la palabra, en este capítulo 25, el versículo 27 al 34. Dice la palabra de Dios: y crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tienda. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Y entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura. Aleluya. Ahora vemos, hermanos, la promesa de Dios. Cuando nosotros escuchamos la primogenitura, cuando escuchamos esa palabra,
traemos a la mente, y nosotros que hemos escudriñado las Escrituras desde los primeros hombres que pudieron ellos elegir, y aún, hermanos, todavía hay países o lugares, naciones que existen todavía los reyes. El que nace sigue siendo después que muere el otro, y así va. Y esto era tan especial. Pero llegó el momento, hermanos, que como Esaú fue el primero que nació, Esaú era el primogénito, el de la promesa que Dios había hecho a Abraham, y que a Isaac iba a ser, y de Isaac a su descendencia. La promesa de bendición era Esaú. Pero llegó el momento, hermanos, que como ya hemos escuchado la palabra de Dios, Esaú cansado, y el otro era diestro para la casa, porque siempre se mantenía en casa. Quizá le gustaba cocinar mucho. El otro era del campo, le gustaba cazar animales y todo eso. Pero hermano, él venía de afuera y cansado, y pidió que tenía que comer algo. Y Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura y júramela en este día. Y entonces miren como dice la Biblia, que vendió, y por eso despreció la promesa de Dios, despreció la promesa, lo que Dios tenía. Y después que despreció la promesa, hermanos, si Isaac sabía que no era de Jacob, era de Esaú, pero Esaú ya lo había vendido, ya lo había entregado, lo había despreciado, porque él dijo: pues de todas maneras yo voy a morir, ¿para qué lo quiero eso? No había podido entender, hermanos. ¿Y qué es lo que enseña esto? ¿Cuál es la enseñanza que tenemos de esto? Hermanos, esto es la enseñanza que nos da a nosotros. Es que cuando nosotros no ponemos bien nuestro corazón, nuestra mente en lo que Cristo ha hecho en nosotros, hermanos, fácil podemos perder nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, y alejarnos del Dios que nos rescató del pecado. Fácil podemos decir: pues si Dios es de amor, Él me va a perdonar y yo voy a hacer lo que voy a hacer, puedo vivir como yo quiera vivir, en fin, que Dios va a perdonar. Y si no, pues tal vez ni eso no es cierto. Han pasado años y miles de años que dicen que va a venir y nunca ha venido, y eso es la obra del enemigo. Despreciar a Dios es por el cual dice la Biblia que Esaú dijo: pues ¿para qué me sirve si al fin y al cabo yo voy a morir? ¿Para qué lo quiero? Esto es despreciar, hermano. Cuando el cristiano desprecia la palabra, desprecia el amor de Dios, desprecia el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y no toma en serio, pues le adora, le sirve cuando quiere. Pero el cristiano que agradece lo que Dios ha hecho y aprecia el amor de Cristo, hermano, siempre, no somos perfectos, no somos justos, pero estamos en esa justificación por fe. La justificación por fe, hermanos, es que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados, y tenemos el perdón por la sangre. Y si pecamos, hermanos, tenemos al abogado en el cielo, quien intercede por nosotros. Eso es la dicha maravillosa, porque no podemos decir que somos perfectos, porque Juan dice: hijitos míos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Esto es la dicha, hermano, y por eso nosotros tenemos que vivir una vida dirigido con el Espíritu Santo, para no despreciar lo que Dios ha hecho con nosotros. Así como Esaú, él despreció y lo vendió, y esto hubo grande problema, hermanos. Por eso cuando el enemigo entra en el corazón del cristiano, entonces ya vienen los rencores, vienen los problemas, el celo, contienda. Y no es porque es la iglesia, a veces que es el cristiano dio lugar al enemigo, pero Dios quiere que el cristiano sea fiel,
que sea de corazón íntegro ante Dios, dispuesto a pelear la buena batalla de la fe que está en Cristo, porque el enemigo siempre va a presentar defensa, batalla, pero más poderoso es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Por eso Esaú vendió lo que tenía, lo que le pertenecía, pero llegó el momento, hermanos, que tuvieron que ver cómo hacerlo, porque Isaac conocía a Esaú. Conocía a Esaú porque eran diferentes. La Biblia dice que Esaú era velludo y tenía su vestidura, pero hermanos, él tenía forma como conocerlo. Pero ahora Jacob también tenía, pero era diferente. Y para eso vamos a irnos a la palabra de nuestro Dios. Veamos el versículo, el capítulo 27. 27. Aleluya, gloria a su nombre. 27, versículo 20, capítulo 27 del 1 al 7. Si lo tienen, dice la palabra de Dios del 1 al 7. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo, y él dijo: he aquí, ya soy viejo y no sé el día que dé de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tus aljabas y tu arco, y sal al campo y tráeme a casa y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Y entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa, hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Aleluya. Miren, hermanos, aquí está el pueblo, aquí está la promesa de Dios, aquí está aquel que había sido el primogénito. La Biblia dice que uno era diestro para la casa y otro era del campo. El del campo era cazador, que era Esaú, y traía cosas a la casa para hacer la comida. Pero dice que Isaac le gustaba siempre lo que cazaban para traer. Y entonces, hermanos, llegó el momento que Isaac se envejeció, ya no veía, pero pensaba que esa promesa tenía que seguir, esa promesa no iba a quedarse, esa promesa no iba a quedarse ahí, hermanos. Y por eso, amados hermanos, el mensaje que tenemos para nosotros en esta palabra es que así como Dios dio la promesa a Isaac, y la promesa era para el primogénito, y esa promesa Isaac tenía la mira que iba a seguir, así nosotros nos ha dado la promesa el Señor. Así Dios nos ha encomendado el Señor el ministerio del evangelio. Dios nos ha encomendado el ministerio de la palabra. Dios nos ha encomendado el ministerio del evangelio para ministrar la obra redentora de Jesucristo. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Si el mundo no lo cree,
Si aquellos que damos la palabra no lo creen, vamos a darle a conocer a nuestra familia, a nuestros hijos, para que después de nosotros esa promesa sigan anunciando de la redención de la cruz del Calvario. Esto es lo importante, de decirles que es importante que ellos sigan hacia adelante en la fe, en la palabra, y puesto los ojos en Jesucristo, porque esa promesa sigue vigente. Mientras haya vida en este mundo, va a seguir la promesa de Cristo, que el que cree en Él tiene vida eterna. Así como Isaac le dijo a Esaú que trajera, porque le iba a bendecir, para que tuviera esa bendición, porque él sabía que esa bendición era lo que Jehová había dicho a Abraham, y él lo tenía que pasar a su descendencia para que se cumpliese la promesa de Dios. Y eso era lo que tenemos ahora en nuestra vida, hermanos, de poder anunciar a nuestros hijos, a nuestra familia, para que se fundamente sus fe, sus esperanza, para que crean que después cuando uno no esté, la promesa de Dios sigue hacia adelante, para que así puedan ser bendecidos por el Dios de la gloria. Por eso Isaac le dijo: ya soy viejo y no sé el día de mi muerte, tráeme esto para que yo coma y te voy a dar la bendición. Esto era lo que Dios tenía, aquella bendición de la promesa que Dios había prometido. Aleluya. Por eso la palabra de nuestro Dios nos enseña el versículo 27 al 29 del mismo capítulo. Vamos a verlo, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. El capítulo 27, su versículo 27 al 29. Aleluya. Dice la palabra de Dios: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le besó y le bendijo, diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, y sírvete pueblos, naciones se inclinen a ti, y el Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren. Aleluya. Vimos la bendición. Ahora, hermanos, cuando vemos esta bendición, ahora Jacob recibe la bendición. Recibe la bendición. Lo que Esaú despreció, ahora recibe Jacob la bendición. Ahora sí, la promesa ya está dada. La promesa ya está dicha. Ahora, aunque Isaac se muera, descansa. Ha cumplido Dios a su promesa, y ahora tiene Jacob el deber de seguir creyendo en esa promesa, hermanos. Es así como habla Dios, así es como quiere Dios, porque así ordena su palabra, que los que estamos aquí aprendan que para que la promesa de Dios siga viva en el corazón de los que viven, y permanezca siempre esa fe, esa esperanza en Cristo el Señor. Por eso dice que esta promesa fue la bendición, fue el poder, la misericordia de Dios, por el cual llegó en este momento en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, así como llegó en el corazón
de Isaac, de Jacob, y ahora Jacob recibe esa bendición. Pero hermanos, cuando se recibe una bendición, también tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que caminar, tiene que luchar, porque se levantarán cosas grandes que pueden asustarnos, pero Dios tiene su promesa y su dirección, que Él nunca va a mentir ni va a faltar su presencia. Por eso su palabra nos sigue diciendo, amados hermanos, la palabra de Dios en el versículo, en el capítulo que estamos viendo, el 41 al 43. 41 al 43. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, el 41 al 43. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió a llamar a Jacob, y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram. Aleluya. Miren, hermanos, ahora, ¿cuál era el corazón de Esaú? ¿Cuál era el corazón de Esaú, hermanos? Él, la primero que había despreciado, después que despreció la promesa de Dios, ahora lo vende, lo jura y lo desprecia. Ahora Jacob recibe la bendición. Ahora el corazón de Saúl se llenó de ira, de enojo, y él tenía la causa, pero él dice: llegará el momento de lutos, que mi padre muera, y yo mataré a mi hermano, yo mataré a mi hermano. Y esta palabra, hermanos, cuando nosotros vemos de esta decisión, de esta palabra que Saúl dijo a Jacob, fue serio, pero también era la voluntad de Dios. Era el propósito de Dios, por el cual Dios iba a realizar su promesa, iba a manifestarse. Y cuando él recibió esta palabra, este consejo, él también fue obediente, y ahí ya no había turbación, porque oyó la palabra de Rebeca, lo que había dicho: mira, mejor huye allá en la casa de mi familiar, allá en la casa de Labán, para que así, mientras pasa el enojo, la ira de tu hermano, y después te volveré a traer. Esto era la promesa, hermanos. Esto era la decisión que Dios tenía que manifestarse. Por eso decimos, hermanos, que no es nosotros el que decimos: yo voy a estar aquí. No somos nosotros, es Dios que dirige dónde vamos a estar. Es Dios el que tiene en su propósito dónde vamos a caminar, dónde vamos, a dónde quiere Él que le sirvamos, le adoremos. No es donde nosotros nos guste. Así como Jacob estaba contento con la bendición, pero tenía la palabra de que Dios iba a manifestar a él, porque ya se manifestó con Abraham, ya se manifestó Jehová con Isaac. Ahora tenía que ver. Por eso es importante, hermanos, que cada uno de nosotros conozcamos la presencia de Dios, de qué manera se presenta Dios con nosotros. Todos tenemos testimonio, hermanos, cómo Dios es tan grande, tan maravilloso. Dios siempre se manifiesta en nosotros a través de su Espíritu Santo, que nos guía, nos da el gozo, la alegría, nos da esa devoción para servirle, hermanos. Así Dios se manifiesta, así como se manifestó con Jacob, con todos ellos. Ahora Jacob se iba
manifestar, tenía que ver la presencia de Dios para vivir confiado. Porque mientras Dios no se manifieste en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, hermanos, la iglesia no puede vivir confiado, no puede testificar, no puede decir las verdades, porque no ha podido ver la presencia de Dios. Pero cuando Dios nos ha librado, Dios nos ha guardado, Dios siempre se ha manifestado en nuestra vida, hermanos, podemos vivir seguro, permanecer en Cristo, venga lo que venga, porque nosotros conocemos la presencia de Dios a través de cualquier razón que haya sido, a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso tenía que manifestarse. Ahora el consejo era que Jacob tenía que alejarse, tenía que huirse, tenía que irse de ahí para no ver lo que iba a pasar. Y el 28, capítulo 28, vamos a ver, hermano, el capítulo 28, su versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique, y seas hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Aleluya. Miren, hermanos, este es el consejo de Isaac, porque él no podía tomar mujer de los cananeos, porque Canaán eran personas y gentes idólatras que tenían dioses de a montón y adoraban y despreciaban y no conocían el Dios creador del cielo y de la tierra. Y por eso dijo: ve allá en la casa de los familiares y toma mujer allá, porque aquí en Canaán no tomarás, y que Dios cumpla su promesa en ti, para que seas todo bendecido conforme la promesa de Abraham, y que puedas heredar toda esta tierra. Miren, hermanos, la promesa de Dios, de generación en generación, y nunca se acaba la promesa de Dios. Se cumple la promesa de Dios, sí, pero no se termina la promesa de Dios. Se cumple con el quien lo cree, con el que recibe a Cristo, se cumple, pero no se acaba, porque la promesa sigue y se va a terminar la promesa. ¿Sabe cuándo? Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Ahí se termina la promesa. Por eso Él le dijo que vete. Y ahora, hermanos, lo más hermoso es que en ese camino, mientras Jacob obedece el consejo de Isaac para poder recibir la promesa y heredar esa tierra, tuvo que salirse, irse para poder manifestar y recibir lo que tenía. Y vemos el versículo 10 al 17 de este mismo capítulo. Voy a invitar a tu hermano Beli que me pueda ayudar a leer del 10 al 17, capítulo 28. Génesis 28, versículos 10 al 17. La palabra del Señor dice así: salió pues Jacob de Beer-seba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían
y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Gracias, hermano. Encontramos, hermanos, ahora sí Jacob tomó su camino, dice la Biblia, y salió y se fue de extremo de un día de camino. Llegó y el sol se caía y tuvo que quedarse. Pero miren, hermanos, ¿qué es el mensaje ahora de este capítulo que estamos viendo? Que la vida del cristiano tiene que tener una relación personal con Dios. Por eso dice que somos muchos miembros, somos muchos, pero en Cristo somos uno. Pero cada miembro se debe edificar una comunión íntima con Dios, porque cada uno somos responsables de lo que Dios ha puesto en nosotros. Cada uno somos responsables de lo que Dios nos ha entregado, porque si Él nos ha llamado con ese llamamiento santo, nosotros vamos a estar delante de Él para poder manifestarnos ante Él como hijos y Él como nuestro Padre. Vemos que Jacob se fue y dice la Biblia que vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué es ahora? ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender? Es que para poder nosotros seguir firmes en el camino del Evangelio, seguir firmes y en comunión con Cristo, hermanos, tenemos que tener experiencia personal con Dios. Tenemos que tener una experiencia personal con Dios, porque si tenemos esa experiencia personal con Dios a través del Espíritu Santo, hermanos, no vamos a vivir por palabra humana, no vamos a vivir por consejo humano, no vamos a vivir por dirección de hombres, sino vamos a vivir por dirección y por palabra del Espíritu Santo. Y eso es la que va a hacer estar firme, y hace que el cristiano esté firme sin que pueda titubear su fe, su esperanza, porque vemos que Dios siempre se manifiesta cuando nosotros le amamos, le obedecemos, le servimos de todo corazón. Jacob tuvo que salir y dice que una escalera vio del extremo de la tierra al cielo y ángeles que subía y bajaba. Pero dice que eso veía, que Jehová estaba en lo alto. Pero la palabra que confirmó dice: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios tuyo. Yo soy Jehová y toda esta tierra te daré. Miren, hermanos, la promesa de Dios: toda esta tierra te voy a dar, pero para que lo dé tiene que tener una experiencia personal, para que esté seguro, para que así pueda permanecer, así como Jacob dijo que esto era la tierra que te voy a dar y a tu descendencia, y tu descendencia va a ser grande como el polvo de la tierra. Esto es la promesa de nuestro Dios, hermanos, que cada uno de los que hemos sido reconciliados a través del llamamiento santo del Espíritu de Dios,
tenemos esa visión espiritual, que creemos en Él y tenemos que vivir confiado, hermanos, no dudando, no pensando que hay otro Dios, hay otro Espíritu, hay otro Cristo o hay otra enseñanza. Si nosotros conocemos la promesa que estamos viendo en esta noche, esta es la promesa que Dios dio y es la promesa de Jesucristo que dio a la iglesia que estamos reunidos en esta noche. Por eso su palabra dice que Él dijo: yo soy Jehová tu Dios. Pero hermanos, qué lindo es la palabra de Dios, que esto yo te voy a llevar y te voy a traer y te voy a guardar, porque no te voy a dejar hasta que yo cumpla esta promesa y que tú hagas lo que yo he decidido hacer contigo. Mire, hermano, Dios, cuando es el hombre predestinado para servir a Dios, Dios lo endereza, Dios lo trae, lo dirige y lo hace permanecer, y la gloria de Dios se manifiesta en él. Así, por eso Él dijo: Señor, si tú, miren hermano, por eso cuando se manifiesta Dios decimos: Señor, ¿a dónde iré? Por eso tuvo mucha razón los discípulos cuando dijeron: Maestro, aquellos se fueron, se están yendo. Y Jesús les dijo: ¿queréis vosotros iros? Váyanse. Pero Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso, a los que conocemos que Jesús es el camino, la vida, hermano, no nos podemos alejar de Él. Antemás decimos: Señor, yo voy a estar contigo, yo voy a servirte. Ayúdame en mi debilidad, pero voy a adorarte. Y por eso cuando venimos aquí, hermano, decimos: Señor, venimos a adorarte. Venimos a adorarte y a escuchar tu palabra, a darte la honra y la gloria, porque solo a Él le merece la honra y la gloria. Y escuchemos qué dijo Jacob, hermanos. El versículo que sigue, en el mismo capítulo estamos, su versículo 20-22, el mismo capítulo 28, dice: hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Ahora la pregunta es, hermano, ¿quién lo obligó Jacob que le dé diezmo? ¿Quién lo obligó? Aleluya, hermano. Por eso, y si volvemos a llevar una mente a Abraham, ¿quién lo obligó para que dé diezmo a Melquisedec? Nadie, hermano. La Biblia dice que Abraham vino de destruido a aquellos reyes que Jehová entregó en sus manos, y de gratitud que Jehová le dio la victoria, le dio el diezmo a Melquisedec, rey de Salem, por gratitud, hermanos. Y aquí confirmamos, dice: porque si Jehová me lleva y me trae y me da pan para comer, vestido, y me regresar en la casa de mi padre en paz, porque sabía que había problema serio con su hermano. Si me regresara en la casa de mi padre en paz, de todo lo que me diere, el diezmo le daré. Mire, hermano, es gratitud. Por eso es de gratitud, hermanos. La palabra de Jehová dice que lo que Dios quiere es que vengamos con nuestro corazón a adorarle.
adorarle con gozo, con alegría, y lo demás, hermanos, Dios pone en el corazón qué es lo que usted quiere darle al Señor. Pero Dios dice de voluntad, y por eso dice de todo lo que me dieres. Pero lo hermoso es que Él hizo voto, y el voto que hizo diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, porque Él iba a un viaje que no sabía qué iba a pasar, qué iba a suceder, pero Dios tenía un propósito, y ese propósito dice que llegó en aquel lugar. Y en aquel lugar donde llegó, hermanos, Él no conocía tampoco, pero tenía que llegar. Y cuando llegó, la Biblia dice que llegó y se encontró con personas y comenzó a prometerse de la manera que Él dijo aquí: si me dieres vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aleluya. Esto es lo hermoso, hermano, darle de voluntad al Señor. Esta noche estamos aquí gozándonos porque Dios puso esa voluntad a través del Espíritu Santo. Puso en el corazón de un hermano que dijo: hagamos una vigilia, y dijimos: vamos a hacerlo para la gloria de nuestro Dios, y la gloria es para Él. Y lo más hermoso, hermanos, que le doy la gloria a nuestro Dios, que nosotros lo planeamos solamente con nosotros. Ahora aquí tenemos a nuestros hermanos Domínguez con nosotros. Gloria al Señor, hermano, gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Denle un aplauso para la gloria de nuestro Dios, porque Dios es grande y poderoso, hermanos. En verdad que no lo pensábamos, pero el plan de Dios es tan lindo, tan maravilloso. Y por eso es, hermano, que esto es lo que el Señor puso en el corazón: poner el gozo, la alegría. Y cuando Él llegó, hermano, llegó en ese lugar. Llegó en ese lugar y se encontró con la gente, pero de ahí se quedó. Vamos a verlo para llegar a este punto. El 29:10. El 29:10, vamos a ver, hermanos. 29:10 al 18. Voy a invitar a nuestro hermano Berlí que me ayude a leer. Gloria al Señor. 29:10 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis 29, de los versículos 10 al 18. Al 18. La palabra del Señor dice así: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Palabra del Señor.
Gracias, gloria al Señor. Hermanos, la promesa de Isaac, su padre, obedeció Jacob. Llegó a el lugar donde estaban los parientes. Y llegó a aquel lugar. Y en aquel lugar se iba a cumplir la promesa de Jehová. En aquel lugar se iba a cumplir la promesa de Jehová, que había prometido para heredar la tierra, que había mostrado. Y en aquel lugar se iba a cumplir la promesa de que él había hecho voto: y de todo lo que te diese el diezmo te daré. Porque sabía Jehová que ahí llegó sin nada, pero de ahí va a salir con una bendición grande. Aleluya. Por eso, hermano, que la iglesia comienza pequeño, pero cuando Dios bendice, hermanos, Dios es rico en bendición. Dios es rico en poder para bendecir a la iglesia y bendecir en sabiduría, en gozo, de manera que no puede turbar su corazón ni se puede quedar perdido en conocimiento, porque el conocimiento es pleno, el conocimiento es uno, y el conocimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo en el corazón. Hermanos, y esto es lo maravilloso, que Labán le dijo: me servirás en vano, dime qué es tu salario. Y Dios tenía que cumplir su promesa, y él llevaba en su mente lo que le había dicho Isaac, que tenía que cumplir la promesa de Dios. Y de ahí, hermanos, ahí fue el propósito de Dios. Y de ahí, hermanos, se vino el pueblo grande de Dios. Pero esta noche hemos visto la fe de Abraham, la promesa de Dios con Abraham, la promesa de los descendientes de Isaac, y la promesa de Jacob. Y ahora Jacob queda ahí con esa promesa, que todo lo que bendijere Dios, de ahí le iba a dar. Y Dios le hizo grande, grande. Y esto, hermanos, es lo que hemos visto en este punto 1. Y después no olviden que cuando hablemos de la fe, Padre de la fe, cuando hablemos que Dios proveerá, cuando hablemos de que Dios probó la fe de Abraham, cuando hablemos, hermanos, que la bendición, Esaú lo vendió, lo despreció y lo agarró Jacob, pero en el corazón había celo para matarlo a Jacob. Jacob obedeció a Isaac diciendo: vete y allá Dios te va a bendecir. Hermanos, esto es la obediencia a Dios, que no donde nosotros queramos, sino donde Dios nos lleve, vamos a adorar al Señor. Así que, hermanos, esto es la palabra de Dios en esta noche. Y que esta palabra no olvidemos, porque recuerden en qué parte quedamos, y de ahí vamos a llegar hasta el pueblo de Israel, lo que fue grande en otro estudio, para que salgamos todo bien. Así que, hermanos, que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Damos gloria y honra a Él por su bendición y su misericordia. Gloria al Señor. Aleluya.